¿Sí? Y no falle, hermano. Véngase al culto en la tarde, ¿no? ¿Sí? Como cuando éramos niños decían, vieja el que no venga. ¿Verdad? Bueno, vamos, Pastor Franzen. Gracias por estar aquí una vez más. Estamos muy agradecidos al Señor que le haya traído. Y siga, que Dios lo use una vez más. Venga, por favor, y predíquenos. Amén. Qué bendición, hermanos. Busquen sus Biblias, por favor, el libro de los jueces. El libro de los jueces. El pastor me ha prometido mariscos cuando terminamos de predicar, así que vamos directo a la palabra de Dios, hermanos. No hay que demorar, no hay que tardarnos aquí, ¿verdad? Amén. Pues vamos a cerrar en oración. No se crea. Ok, sí vamos a predicar, hermanos, el libro de jueces, por favor, libro de jueces. Aquí encontramos el libro de jueces, es una historia muy triste que encontramos en la vida de Israel. Miramos en el libro de los jueces, hermanos, un ciclo que se repite varias veces en el libro de jueces, en la vida de los hijos de Israel. Y sinceramente, si empezamos a comparar la vida de los israelitas en el libro de jueces, yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con el pueblo de Dios. Porque es un ciclo que empieza así. El pueblo de Dios comete pecado, se hace lo malo delante de los ojos del Señor, la Biblia dice. Se hace el pecado y a causa del pecado, Dios los castiga. Dios los manda un opresor. Siempre el pecado trae su consecuencia. Entonces el pueblo de Dios peca, entra en el castigo de Dios y pasan a veces un periodo de 8 años, a veces 20 años, a veces hasta 30 y tantos años. Pasan un tiempo hasta que por fin claman al Señor. Dicen, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos. Y claman al Señor. Y el Señor es misericordioso al que clama a Él. Y hay liberación. Dios manda un juez y los libera de esta opresión, de esta maldad que está pasando. Y vuelven a caminar con el Señor hasta que pecan otra vez. Hacen lo malo delante de los ojos del Señor. Hay consecuencia. Viven bajo el castigo de Dios. Viven en opresión. Otra vez claman al Señor. Dios otra vez es misericordioso. Vienen la bendición de Dios y otra vez pecan. Y así van. A fin de cuentas, hermanos, el libro de los jueces es esta historia repitiéndose vez tras vez. Es la historia de los jueces. Para que vean lo que estoy hablando, miren conmigo, hermanos, en Jueces capítulo 3, versículo 7. Y quiero que vean con sus ojos la palabra de Dios ese ciclo. Porque, hermanos, si somos sinceros, es el ciclo de nuestras vidas también. ¿Pecamos? Escúcheme, ¿pecamos? ¿Hay alguien aquí que no peca? No, ya. ¿Pecamos? ¿Viene consecuencia del pecado? A veces duramos días o semanas, a veces duramos años en el pecado y el castigo. Hasta que por fin decimos, Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado, perdóname por favor. Y Dios es clemente y Dios muestra su bondad y su misericordia y nos restaura. Y ojalá que aprendimos nuestra lección, pero no, volvemos a pecar y el mismo ciclo. Y yo me imagino que todos aquí pueden identificar con esta. Yo me imagino que si somos sinceros, todos aquí podemos identificarnos con ese ciclo. Vamos a verlo en la palabra de Dios y a ver si podemos ayudar, a ver si la palabra de Dios nos puede ayudar, hermanos, romper este ciclo. Romper el ciclo. Y se puede hasta evitar el ciclo. Pero vamos a ver lo que dice. Primero en versículo 7, Jueces capítulo 3, versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo
los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a Baales y las imágenes de Acera. Y entonces por consecuencia del pecado, aquí viene el castigo. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risatiam, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Tardaron 8 años en servidumbre, 8 años como tributarios. Escúcheme, acaban de entrar a una tierra que fluye de leche y miel. Acaban de tener victoria. Dios los libró de la esclavitud. Dios quería que fueran directo a la tierra prometida, pero por su rebelión pasaron 40 años en el desierto, dando círculos. Por fin entran a la tierra prometida. Josué los dirige, tumbando Jericó. Dios tumba los muros de Jericó. Pasaron por ahí, pasaron por ciudad tras ciudad, dando victoria tras victoria. Y ahora están en una tierra, hermanos, que Dios había prometido. Pero escúchame, no están viviendo la vida victoriosa que Dios quería para ellos. Ese no es el plan que Dios tenía para ellos. No, hacen lo malo. Y Dios tiene que venderlos. Y por 8 años, en lugar de vivir la vida victoriosa que Dios quería para ellos, en la tierra prometida como esclavos. Ahora, eso representa, hermanos, el cristiano. Escúcheme, en la vida cristiana, comparando la Biblia, hermanos, en esa historia, es representación. Cuando Dios salvó el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, eso representa nuestra salvación. El día, hermanos, que cuando Dios por fin mandó el ángel de la muerte y dice, mira, con la sangre del cordero vas a poner sobre los postes, sobre dentil, y cuando el ángel de la muerte pase por ahí y ve la sangre, serán salvos. Y con eso, hermanos, todo el pueblo de Dios fueron salvados de la esclavitud del pecado. Eso representa el día que yo fui salvo, el día que usted fue salvo. Que por la sangre de Jesucristo fuiste rescatados, fuiste salvo por la sangre, no de un cordero animal, hermanos, sino el cordero de Dios te salvó. Y Dios quiere que sales de la esclavitud del pecado, ya te libertó de la esclavitud del pecado, ya eres libre de pecado. Oye, antes de ser salvo pecaste porque eres esclavo del pecado. Ahora si usted es cristiano y pecas porque decides pecar, ya no eres esclavo del pecado. Dios quería que ellos entraran a la tierra prometida. La tierra prometida representa la vida madurez. Una vida viviendo por fe. Porque por salir del desierto, si alguien quiere salir del desierto, tiene que vivir por fe. Entrando allá es decir, mira, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, no podemos, pero Dios puede darnos victoria. Y tristemente hay muchos cristianos que nunca llegan a vivir por fe, nunca maduran, nunca entran a la tierra prometida. Y ahí andan vagando en el desierto. Son salvos, pero nunca maduran. Son salvos, pero por años dando vuelta. Porque sí son salvos, y sí creo que son salvos, pero nunca han aprendido a vivir por fe. Y no pueden dar misiones, no pueden dar diezmos, no pueden obedecer la palabra de Dios en las cosas más simples como leer la Biblia. Y sí son salvos, yo creo que un día serán en el cielo, pero no maduran espiritualmente, porque la vida espiritual se vive por fe. Pero ya que estamos en la vida, en la tierra prometida o en la vida espiritual, hermanos, no quiere decir que estamos sin luchas. Usted puede vivir por fe y todavía hay oposición. Y aquí encontramos, hermanos, en este pasaje, que Dios, ya estamos en un periodo en el tiempo de Israel, que ya entraron a la tierra prometida. Pero en lugar de estar viviendo la vida victoriosa de verdad, siguen con opresión en su vida. Entonces por 8 años sirvieron al rey de Mesopotamia.
Versículo 9 dice, entonces clamaron, después de 8 años, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador por fin. Después estuvieron ahí, y por fin dice, Señor, estoy batallando con el pecado, estoy batallando con eso, Señor, perdóname, líbrame de esta opresión. Y Dios, en su misericordia, manda un libertador, y los libra de esta opresión. Levantó un libertador, los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. En versículo 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos. Es como no aprendieron. Por 8 años, perdieron 8 años de bendición, 8 años. Que pueden haber disfrutando la tierra prometida. Pero aquí no aprendieron después que Dios fue clemente, después que Dios fue misericordioso, Dios mandó un libertador. La Biblia dice, y volvieron a los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí empieza el siglo 3. Ahí está el pecado, ahí está la opresión. Que dice en versículo 14, y sirvieron los hijos de Israel Eglón, rey de Moabitas. Ahora 18 años, primero su corazón, por 8 años, ahora va aumentando, ahora son 18 años de corazón duro. Se tardó 18 años para que se dan cuenta, estoy en opresión, no tengo la bendición de Dios, esa no es manera de vivir. Después de 18 años, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová por fin. Después de 18, Dios, ayúdame, Dios, perdóname. Y Jehová les levantó un libertador a Ahod. Miren capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos en Jueces 4:2, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Miren versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros arados. Miren versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora. Aquí miramos, y al fin de cuentas, hermanos, miramos todo. Ahora no vamos a seguir adelante, pero si usted quiere en su tiempo, mira, leer el resto de Jueces, y una vez tras otra vez, tras otra vez, tras tres, y otra vez hicieron lo malo ante los ojos de y Dios mandó un opresor, y este rey o esta persona, ¿por qué? Porque sirvieron los Baales, sirvieron a Asterot, sirvieron a Sera, hicieron idolatría, y a causa de la idolatría Dios mandó no bendición, opresión. Escúcheme, Dios mandó opresión. Hay algunos aquí que creen que Dios solamente manda bendición, pero cuando andamos mal, Dios también manda maldición. Dios también manda opresión. Hasta que por fin despertamos y clamamos al Señor. Y cada vez que clamamos al Señor, Él es misericordioso. Pero yo me quedo pensando, ¿cómo? ¿Cómo es posible que esa fue la vida de los israelitas? ¿Por qué tanta batalla con Baal? ¿Por qué tanta batalla con Asera? ¿Por qué tanta batalla con Asterot y no solamente, no es Baal, es los Baales? ¿Por qué tanto problema? ¿Qué le fue mal? ¿Qué causó este ciclo viciosa? ¿Por qué en lugar de entrar a una tierra que fluye con leche y miel y disfrutarlo y tener una nación bajo la bendición de Dios? Escúchame, primera generación, esclavitud en desierto. Salieron, primera generación vio las 10 plagas. Primera generación vio el mar rojo abrir. Primera generación vio agua fluir de la piedra.
vio maná cada mañana. Y como quiera no tuvieron fe para entrar a la tierra prometida. Segunda generación, bajo el liderazgo de Josué, por fin tuvieron fe. Entraron a la tierra prometida. Por fe vieron el río Jordán en tiempo de cosecha, en tiempo cuando el río Jordán salía de sus bordes, que salía corriendo y Dios detuvo las aguas. La Biblia dice que las aguas montonaban y ya cruzaron el río Jordán. Vieron Jericó caer. Pero esta segunda generación fallaron también. Porque ahora miramos la tercera generación viviendo este ciclo vicioso. Ahora se puede decir son los nietos de los que salieron de esclavitud. Una generación, esclavitud y desierto. Segunda generación, cruzaron, entraron el río Jordán. Ya estamos mejorando, ya no estamos en esclavitud, ya no estamos en desierto. Pero no están alcanzando su potencial. Y algo falló esta segunda generación que no permitió la tercera generación alcanzar su potencial. Y la tercera generación vivió este ciclo vicioso. Y uno pregunta, ¿y por qué? ¿Cuándo vamos a tener victoria? Quiero que ven conmigo, hermanos, vaya a Jueces capítulo 1. En Jueces capítulo 1 miramos, hermanos, la razón y el error. Porque si usted recuerda, hermano, el libro de Josué cuenta la historia, Éxodo y luego Josué cuenta la historia del pueblo de Dios entrando a la tierra prometida y haciendo las vueltas de Jericó. Había pecado y entraron a la siguiente ciudad ahí y por pecado perdieron, arreglaron el pecado y tuvieron victoria y iban juntos como pueblo, iban marchando, teniendo victorias grandes, aplastando al enemigo. Hasta que miramos la historia que Dios peleó por ellos y que Dios detuvo el sol para que puedan seguir peleando y ganar la batalla. Miramos, hermanos, que tuvieron grandes victorias. Pero también miramos así. En el principio del libro de Jueces, versículo 1, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Mira, Dios prometió que vaya Judá, yo le he entregado su tierra en tus manos. Esa tierra es tuyo, entre ustedes y te voy a dar la victoria. Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo. Yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Entonces aquí están haciendo tratos. Ahora mira, quiero que entiendan aquí. Había muchas victorias que hicieron juntos como pueblo. Pero ahora ya no van a seguir peleando juntos. Ahora los tribus se van a dividir y cada quien va a ocupar su territorio. Dios ya había dado a Josué mandamiento y dijo, mira, de aquí, de este lugar es para Simeón, y de aquí para acá para Judá, de aquí para acá para Rubén, de aquí para allá, y cada quien recibió su herencia desde ese lugar hasta ese río, hasta ese territorio, y cada quien, y ya fue repartido. Pero ahora toca cada tribu entrar en su territorio, porque todavía hay habitantes en la tierra. Todavía hay Baales, todavía hay gente malo, gente que odian a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Entra a la tierra, arrójalos, porque esa tierra es tuyo. Y Dios lo dijo. Porque si alguien dice, ay, pues qué feos que lo arrojaron de la tierra. No, hermanos, cuando Dios lo dijo arrojar es porque Dios sabe lo mejor.
Y es interesante, hermanos, como a veces la gente pregunta, ay, ¿por qué Dios permite maldad en el mundo? Y luego cuando Dios dice, arrójalos, mátalos, ay, ¿por qué Dios castiga? Pues ¿cuál quieres? No, eran malos. Eran gente horribles. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Arrójalos de la tierra. Y Dios, siendo un Dios justo y perfecto, tenía derecho para hacerlo. Pero mire lo que pasó. Versículo 19, ¿están conmigo? Estamos en Jueces 1:19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros erados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó ahí a los 3 hijos de Anac. Mas al Ebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Ebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aquí estamos viendo la falla de esta segunda generación. Esta segunda generación, hermanos, no hicieron su trabajo. Había un grupo de papás que recibió mandamiento de Dios. Entra a la tierra y arrójalos. Destrúyelos, arrójalos. Pero la Biblia empezamos a ver que no hicieron caso. No, es que no pudimos arrojarlos. No, es que mira, tienen carros erados. Y de hecho, hermanos, si seguimos más adelante, mira conmigo el versículo 27. Estamos en Jueces 1:27. Mira, vamos a llegar al punto. Estudia conmigo un poquito y vamos a llegar al punto, ¿sí? Mira el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betsaén, ni los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor. Ahora estamos viendo peor. Ahora, hermanos, Judá pues entró primero. Él entró primero y dejó el ejemplo. Pues entra, arroja la mayoría, pero bueno, algunas victorias no pudimos ser. Algunos no, era muy difícil y más mejor nada más dejamos, pues mira, pues arrojamos la mayoría, nada más dejamos unos cuantos poquitos. Como quiera somos nosotros mucho más fuertes que ellos. Y no nos va a dar problema, no nos va a dar lata. Nosotros somos fuertes, pues como quiera arrojamos, pues casi fuimos obedientes. Y como Judá puso este ejemplo, ya miramos que sus hermanos que vinieron después de él, pues empezaron a seguir el ejemplo y hicieron lo mismo. Pero ya dio cuenta que Manasés dejó muchos más. No, ni arrojó esos, ni aquellos, ni otros, ni esa. Mira conmigo, hermanos, en versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó al cananeo en medio de ellos en Geser. Imagínense, en lugar de arrojarlos, es que mira, pues aquí vamos a habitar juntos en paz, con armonía. ¿Cómo nosotros somos más sabios que Dios, verdad? ¿Cómo nosotros sabemos manejar las cosas mejor? No, yo sé que Dios me mandó a arrojarlos todos, pero paz y armonía mejor. Y habitaron entre ellos. Versículo 30. Tampoco Zebulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitaba en medio de él y le fue tributario. Mira, lo vamos a hacer mejor. Yo sé que Dios había planeado que arrojamos todo. ¿Por qué? Para que sus dioses falsos no fueran tentaciones para los hijos y la siguiente generación. Pero ellos se sintieron más fuertes y lo hicieron. Como quiera lo vamos a hacer tributarios. A fin de cuentas, un tributario es alguien que vive entre ustedes y pagan impuestos.
Pues a fin de cuentas, no, pues ¿para qué los arrojo? Nosotros somos fuertes. Mejor lo que vamos a hacer es vamos a permitirlos vivir entre nosotros. Pero a todo lo que ellos ganan, nos van a dar impuestos, nos van a ser tributarios y nosotros vamos a ser hasta más fuertes. ¿Sí? Un tributario es algo que entra, y si muchos tributarios entran, por ejemplo, en el río, si usted pasa en Estados Unidos, hay un río que se llama la Mississippi River, el río de Mississippi. Pasas allá por Tennessee, pasas por allá por Mississippi, hermanos, el río Mississippi es enorme. Ancho, grande, cruceos, barcos de cruceo, puedes subir y hacen cruceo ahí, hermano, es enorme. Pero si usted va a Minnesota, en el mero norte de Minnesota, hermanos, este río es pequeño. El río es pequeño. De hecho, que hay un inicio en el mero norte, hermanos, donde literalmente en ciertos tiempos del año tú puedes brincar el río Mississippi. Es pequeño. Pero un lago vacía un río al Mississippi. Y otro lago vacía a Mississippi. Y un tributario entra y otro tributario entra. Y entre muchos tributarios, el río cuando llega al Golfo de México es un río enorme. Y así están pensando Israel. ¿Lo vamos a hacer tributarios? ¿Para qué los arrojamos? Puede ser por nuestro beneficio. Mire lo que dice. Ahora en versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rob. Y moró Aser entre los cananeos y habitaron en la tierra, pues no los arrojó. Mira, en el principio empezó simplemente diciendo, pues arrojaron todos, pues menos uno. Además no pudieron errar esta. Y entró el otro y pues arrojaron todos, pero además no pudo arrojar. Pero ahora estamos viendo que va de mal en peor. Porque ahora entraron y ni arrojaron nadie. En lugar de decir que mira, Judá, tú entres acá y arrójalos todos. Pero dejó unos como que no pudo. Y entró, se volvió y nada más entró. Y como no pudieron, pues dejaron varios más. Y otros aquí. Pero ahora estamos llegando más allá en la lista de que entraron y ni intentaron arrojar al enemigo. Simplemente entraron y decir, oye, ¿cómo están? Somos el pueblo de Dios, Israel. Y aquí estamos para vivir entre ustedes. Versículo 31, tampoco Aser. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amoreos acosaron los hijos de Dan hasta el monte. Mira, ahora se está poniendo hasta peor. Porque ahora Dan, en lugar de entrar y simplemente entrar en ellos, ahora Dan tiene que ir a las cuevas. En lugar de entrar y arrojar el enemigo, la Biblia dice que y Dan, ¿qué dice ahí? Los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Ahora está el israelita, el pueblo de Dios, en lugar de entrar bien y hacer casas bien y campos, no, en los montes. Como si ellos fueran los visitantes. Entonces, miramos un gran problema. Y le voy a ser sincero, hermanos, cuando yo empiezo a leer esa historia, veo el ciclo que sucede ahora en capítulo 3.
Ya entiendo por qué nosotros seguimos luchando con lo mismo, porque nosotros hacemos lo mismo. Quiero tratar de aplicar esa historia ahora y lo voy a usar mi vida propia como un ejemplo. Mi mamá y mi papá crecieron en un hogar realmente mi papá fue bautizado luterano, pero no fueron a la iglesia. Mi mamá fue bautizada católica, pero tampoco practicaba ninguna religión. Pero hace un día mi mamá y mi papá viviendo en Duluth, Minnesota, ya casi frontera con Canadá. Mi mamá iba a dar luz a mi hermana mayor. Y estando en el hospital, compartí en un cuarto con una señora que se llama Hazel. Conocí por primera vez Hazel este año. Hazel fue una cristiana, pero una cristiana de verdad. Una cristiana que compartía su fe. Y estando mi mamá en una cama y Hazel en otra cama en el mismo cuarto, Hazel empezó a decir a mi mamá acerca de Jesucristo. Y la invitó a la iglesia. Cuando nació mi hermana y nació su hija, que conocí por primera vez también este año, ya nacieron como a las 15 días después. Hazel invitó a mi mamá y mi papá a la iglesia. Y como tenía esa relación, como que nacieron sus hijas un día tras otro, sentí el compromiso y fueron. Y el primer domingo que mi mamá y mi papá entraron a la iglesia, aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Mi mamá y mi papá, sus vidas fueron radicalmente cambiados. Mi mamá y mi papá entregaron su vida completamente a servicio del Señor. Ahora tiene una hija y están sirviendo al Señor. Dios en su sabiduría, en su soberanía, había preparado un trabajo por mi papá en Louisville, Texas, donde yo nací. Trabajando por una escuela cristiana en su departamento de arte. Mi mamá y mi papá contaban. Mi mamá ya fue con el Señor el año pasado, pero mi papá todavía cuenta. Ese primer año y medio en esta iglesia, como una iglesia de vida. Y en esta iglesia, bajo la predicación de su pastor, que ahora está con el Señor, Dios dio a mis papás victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Mis papás tomaban, pero Cristo le dio victoria sobre el alcohol. Eran los 70s, consumía drogas. No como uno puede decir como un adicto, pero recreativa. Como muchos en los 60s y 70s decían. Dios le dio victoria. Dios le dio victoria, empezaron a diezmar. Dios le dio victoria sobre el egoísmo, empezaron a servir a otros. Al año mi papá empezó a manejar una ruta de autobuses. Si usted va un día a Duluth, hermanos, es en el mero norte. Y es montañas y arriba y abajo. Mi papá manejando una ruta de autobuses todos los domingos trayendo niños a la iglesia. Y cuando llegó a Louisville, siguió manejando. Mi papá manejó una ruta de autobús, hermanos, por 38 años. Mi papá nunca fue, y no es y nunca fue un pastor. Una vez dijo que quiero ser maestro de la escuela dominical, entró, enseñó a los niños una vez y salió y dice, no, eso no es para mí. Yo no puedo ser maestro de niños, pero puedo manejar una ruta. Cuando yo fui un niño, a los 4 años empecé a ir a la ruta con mi papá. Mi primer ministerio a los 4 años era para sentar en la primera banca y dar un dulce a cada niño que subía.
Y cuando dejamos los niños en su casa, yo di un dulce a cada niño que bajaba. A los 4 años, mi primer ministerio, trabajando juntos con mi papá. Después, siendo un joven, yo fui capitán de una ruta, mi papá chofer. Después, más adelante, me pusieron como director de autobuses y final pastor de niños. Y mi papá todo el día trabajando como capitán, pero como un chofer de ruta. Mi papá me dijo, me voy a jubilar de ser chofer de ruta cuando ya no puedo subir en el camión por la puerta trasera, porque es la parte de atrás es cuando tienes que subir y entrar, y ya cuando ya no pudo más, ya. Mi papá hasta la fecha sigue como encargado del sistema de sonido en la iglesia local donde está. Lo estoy contando todo eso para enseñarte una cosa, que mi papá y mi mamá fueron salvos y empezaron a arrojar enemigos de su vida. Y como resultado, yo recibí los beneficios. Escúchame, yo ni una vez me ha sido una tentación el alcohol. Como mi papá, él fue salvo, él arrojó el alcoholismo de su vida. Él arrojó el alcoholismo de su vida, él arrojó las drogas, cigarrillos, todas esas cosas de su vida. Entonces, para mí, cuando yo nací en un hogar ausente de todo ese tipo de tentación. Usted puede juntar todas las botellas, toda la cerveza en el mundo aquí en un lado y no va a haber una tentación para mí. ¿Por qué, hermanos? Porque mi papá arrojó este enemigo y fue beneficio para mí. Mi papá venció, mi mamá y mi papá vencieron el enemigo del egoísmo. Digo porque, hermanos, los egoístas no sirven al Señor. Los egoístas, los que son egoístas llegan para ser servido en la iglesia. Llegan a la iglesia para ser servido. A ver, entretiéngame. Espero que la orquesta toca bien. Y espero la predicación me hace reír. Espero que todo está bien. Entretiéname. Pero no, el que no es egoísta, el que vence el egoísta, hermanos. Nosotros fuimos una familia, los primeros en llegar y los últimos en salir. Eso fue lo que mis papás me enseñaron. Si están trabajando, Benjamín, si están levantando mesas, si están moviendo sillas, la familia Franzen también estamos trabajando. Domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en medio semana, los Franzen van a estar en la casa del Señor. Me enseñó fidelidad. Mi papá en particular me enseñó de que el dinero no es un Dios que vale honrar y servir. Sirve al Señor, pon Dios primero. Y vez tras vez, yo vi a mi papá que le ofrecieron un mejor trabajo, con mejor pago y con beneficios y todo eso. Y mi papá dijo que no, con que tengo que estar trabajando los domingos. Y mi papá me enseñó. Y escúcheme, cada vez que mi papá arrojó un enemigo, arrojó a otro, se dejó una tierra limpia para la siguiente generación. Yo y mis hermanas no luchamos con ser fiel a la iglesia, porque mis papás vencieron, arrojaron este enemigo y dejaron para mí una tierra libre de esta lucha. Sí, voy a ser sincero, hermanos. Yo nunca, a lo mejor a algunos le hace extraño porque usted lucha con eso. Pero yo nunca, pastor, yo nunca he despertado un domingo, ni mi niñez, ni mi juventud. Ahora como adulto, yo nunca he despertado un domingo pensando, ay, no quiero ir a la iglesia. Yo escúchame, yo amo la iglesia. No puedo imaginar mi vida sin la iglesia. Yo quiero estar en la casa del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Benjamín Franzen? Hermanos, es porque yo nací
en un hogar cristiano que mis papás ya habían arrojado el enemigo el enemigo de los dioses falsos de dinero. Hermanos, hasta la fecha el dinero no es una tentación para mí. Yo no pienso ni en mi mente ni pienso trabajar un domingo, que para algunos, muchos, es tentación. Y ahora déjeme decir a usted, papá, ¿qué lucha estás dejando por tus hijos? Porque usted como papá, si usted ahorita arroja estos enemigos y luchas contra las tentaciones de este mundo, tú puedes enseñar a tus hijos. Tú puedes enseñar, tú puedes dejar una tierra donde los habitantes fueron arrojados. Pero hay algunos papás aquí. Usted es salvo, pero tú todavía luchas con ser fiel a la iglesia. Todavía estás luchando con dar diezmo. Todavía estás luchando tal vez con el cigarrillo. Y tú crees que lo escondes bien de tus hijos para que tus hijos no ven, pero ellos lo huelen. No. Ese ahí lo pago y hay un spray rapidito. No, es que para ti es una lucha. Y todavía vas a vez en cuando a la cerveza. O tal vez para ti, no, pastor, ya a la botella dejé. Escúchame. Jóvenes, rapidito, si tienes un papá cristiano y usted creció en un hogar cristiano y para ti no es una tentación el alcohol y el cigarrillo, y hay muchas cosas que para ti no es una tentación, entiende, a lo mejor por tus papás era una tentación muy grande y Dios tenía que darles victoria. Usted debe dar gracias a tus papás porque pelearon eso por ti. Tú debes ser agradecido con el Señor. Es posible que tus papás vivieron juntos antes que fueron casados. Porque muchos así, antes de conocer a Cristo, nomás se viven juntos y se empiezan a vivir juntos. Pero se casaron y ahora te están enseñando el buen camino. Yo doy gracias a Dios que mi papá y mi mamá no simplemente fueron salvos, sino que quisieron dejar una mejor vida por sus hijos. Y arrojaron aquella, y arrojaron el otro. Y sinceramente, hermanos, hay muchas cosas que mi papá y mi mamá tenían que luchar, que sinceramente no es una lucha para mí. Y mi pregunta para usted, papá y mamá, ¿qué lucha estás dejando por tus hijos? Porque fue una generación que no arrojó los habitantes. No fueron ellos, fueron sus hijos, que por 8 años, porque adoraron a Astaroth y Baal, y porque adoraron a Sera, adoraron. Yo estoy pensando, ¿por qué están esos? Es porque en lugar de decir al cananeo, no, para afuera, yo quiero tener una victoria completa, no, se hicieron satisfechos. Así es lo que hicieron. Pues mínimo, mira, Jericó ganamos. Pues mira cómo conquistamos ellos. Pues mira, hemos tenido muchas victorias. Y a lo mejor te sientes así, pero pastor, yo he tenido muchas victorias en mi vida. Ya no soy la mujer que era antes. Yo no soy el hombre que era antes. Pues gloria a Dios. Pero ¿ya estás satisfecho con tributarios o qué? ¿Estás satisfecho? Hermana, ¿estás ya satisfecha de que mira, pues ya, tú miras atrás y miras todas las victorias que has tenido? Pero todavía hay más. Pero todavía hay más. Pero lo que pasa es que sentimos, mira, yo sé que batallo con el chisme, pero lo puedo controlar.
lo tengo como tributario. Lo tengo como algo que yo puedo controlar, y como quiera me ayuda, porque yo sé con quién debo orar. Yo sé que, porque cuando ellos me pasan el chisme, yo oro por ellos. Es un tributario. Y yo soy mejor cristiana a causa del chisme. Escúchame, hay algunas de sus hijas que van a batallar toda su vida con el chisme. Porque su mamá no buscó victoria. Hay algunos papás que se creen que está bien, que tienen el carácter fuerte. Y cuando llegan a casa después de trabajar todo el día y no están las cosas bien, y pues hasta gritan y enojan, eso no, y parten cosas y gritan, ay, ¿por qué no salís a eso? ¿Por qué no salís? Yo, ¿por qué tengo que regresar a una casa así? Y tú te enojas y tú te gritas y tú haces así y tú pierdes y no tienes control de tu temperamento. Pero como quiera, ya no tomas, no fumas, estás fiel a tu esposa, y gloria a Dios por las victorias que has tenido. Y como quiera tu enojo, pues lo controles. No quería eso de vuelta. No se cree, está bien. No sé. Y tú piensas que todo está bien. Tú piensas que mira, yo sé que no debo enojarme, pero es que las cosas me enojan. No, tú no controles tu temperamento y tu hijo lo ve. Y luego tú ves tu hijo gritando y tú ves tu hijo pateando algo. Y dices, mi hijo, no hagas eso. Pues ¿dónde lo aprendió? Vio a su papá y escúchame, gloria a Dios por las victorias. Gloria a Dios que ya no hagas eso y ya no hagas eso. Y gracias a Dios que ahora ya es fiel a la iglesia. Y gloria a Dios si ya tienes un ministerio y sirves. Mi pregunta es, ¿cuáles victorias aún te falta? ¿Cuáles luchas estás diciendo? No, pues lo tengo bajo control. Como quieres un tributario. Porque lo que estás haciendo es cada una de esas cosas que tú no arrojas. Cada uno de esos enemigos, cada una de esas tentaciones, le estás dejando problemas para el siguiente generación. Y los niños ven mamá salir a ganar almas, pero papá no está. Y como tú no arrojaste egoísmo, no, pastor, pues mire, como quieras, que uno tiene que trabajar. Yo lo encuentro muy chistoso como nosotros escogemos cuáles consejos de Dios son importantes. Pastor, la Biblia dice, si el hombre no trabaja, no come. Por eso yo trabajo hasta los domingos trabajo. Y ya ignores todos los lugares donde dice, sé fiel a la iglesia. No dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pues pastor, uno tiene que entender que es. Y estás dejando enemigos que tus hijos van a luchar. Tu hija, tu hijo estará luchando y luchando y luchando cuando tú tenías la oportunidad de arrojarlos. Tú tenías la oportunidad como papá de decir, ¿sabes qué? En esta casa vamos a servir al Señor. En esta casa, no, pues mira, pastor, mira, yo sé que no hacemos eso, pero sí, yo sé que a veces pues escuchamos la música mundana. Pues escuchamos música mundana, pero no muy mal, no con malas palabras, no, pues sí es mundana, pero no es cristiana, pero como quiera, como no está tan mal. No, es un tributario, pastor. Hay algunos jóvenes que batallan con la música que escuchan, porque recuerden papá y mamá escuchando esa música.
Hay algunos jóvenes que batallan con lo que ven en la tele. Y ven programas en la tele con filosofías mundanas, hombres y mujeres mal vestidos, con temas antibíblicas. Pero como mamá y papá lo ven todos los días. Porque no quisiste arrojar esto también de tu vida. Y luego me dice, ay pastor, es que mi hijo está batallando con eso. Hermana, hermano, tú tenías la oportunidad de arrojarlo de la casa. Podías haber arrojado de la casa. Puedes haber dejado ese espíritu, esa actitud. Pero no lo hiciste. Y a lo mejor dices, pastor, pues mira, estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Yo doy testimonio que yo doy gracias a Dios por cada victoria que Dios dio a mi papá y mi mamá. Mira, yo tengo 3 hijos en la escuela cristiana ahora. Porque mi mamá y mi papá lucharon, esforzaron, sacrificaron para poner yo y mis 3 hermanas en una escuela cristiana. Y sabes que ahora mis hijos, los 3, no están en la escuela cristiana. Dios ha provisto. Y yo no tenía que luchar. Los pongo en la escuela cristiana o la escuela mundana. La escuela cristiana o la escuela mundana. Yo no lo llamo la escuela pública. Yo lo llamo una escuela cristiana o una escuela mundana. Porque así es. Hay escuelas mundanas del mundo con filosofías mundanas y toda la gente mundana. Y hay escuelas cristianas donde se honra y se enseña. Y yo quiero que, ahora déjame decir, mis hijos reciben una buena educación. Pero aun si no fuera así, lo que me importa más es su vida espiritual. Pero eso no es un escoger. Ahí van a ser espirituales pero tontos. Es muy espirituales que no saben leer. No, eso es una mentira. No, sí, pueden ser espirituales y también ser muy inteligentes. Pero ¿sabes qué? Eso no fue una lucha para mí porque mi mamá y mi papá pelearon esto y dejaron para mí una tierra libre de esa tentación. Mi esposa y yo no tuvimos que platicar, oye, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy caro. ¿Lo vamos a poner en la escuela cristiana o la pública, la mundana es gratis? Pues, nunca tuvimos esta conversación. Isabel ya va a cumplir 5 años para ir al kinder. ¿Cuál escuela cristiana la vamos a meter? Y lo metimos en una escuela cristiana. Entonces mi pregunta para ti en esta tarde es eso. Da gracias a Dios por las victorias. Pero no te quedes satisfecho. En esta tarde cada uno debe identificarse los enemigos que todavía faltan arrojar. ¿Qué te falta arrojar? ¿Qué herencia vas a dejar por tus hijos y por tus nietos? No como queremos que nuestros hijos se casen bien. Qué bendición que nuestros hijos nos dan nietos. Ay, pero no quiere que esos nietos también estén en la casa del Señor. Que sean salvos, que sean así. Bueno, hermano, entonces usted como papá, usted como mamá, usted tiene una oportunidad. Escúchame. Con que arrojas todos los enemigos, como que ellos van a tener sus propias luchas. No hay una manera que tus hijos viven sin una tentación. ¿Sí? Amén, hermanos. No hay una manera que tus hijos viven sin tentaciones. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero ¿para qué le das todos? Mejor pues decir, sabes que eso no va a ser una tentación por mi hijo. Eso no va a ser, lo voy a pelear eso, lo voy a luchar. Voy a esforzarme ahora para que el Dios de materialismo, hay algunos papás que
trabajan y trabajan y trabajan, y trabajan para tener su carro, su casa y todo eso, y ropa buena y todo eso, y materialismo, y estás dejando el pecado de materialismo por sus hijos. Estás criando hijos que solamente se fijan en lo material, en tener cosas y cosas y cosas. Su felicidad no es en servir al Señor, su felicidad es tener cosas. Y usted, papá, usted, mamá, puede arrojar eso. Arrójalo. Como papás queremos dar lo mejor por nuestros hijos. Yo también lo quiero hacer. Quiero dejar una herencia por mis hijos. Yo quiero dar lo mejor por mis hijos. Pero ¿sabes qué? Si yo empiezo a ver que mis hijos solamente están felices porque tienen algo y infelices porque no tienen algo, vamos a la tienda y muy seguido papi, ¿me puedo comprar eso? Déjame decir, está en mi posibilidad financiera comprar ese juguete. Pero a veces simplemente quiero decir no, para que aprenda. No recibes todo lo que pides. Mi hijo, no lo necesitas. Nosotros muy seguido, porque mira, viene cumpleaños y dan regalos. Viene Navidad y dan regalos. Y ni están jugando con los que recibieron el año pasado. Hemos enseñado a nuestros hijos, mira mi hijo, escoja 10 juguetes que podemos dar a niños que no tienen juguetes. Y van y escojan de ahí. Y le damos a niños que no tienen. No, hermanos, es que no quiero que mis hijos batallen con materialismo. ¿Qué lucha estás dejando por tus hijos? Hermanos, identifícalo. Y hoy en el altar, decídete que no vas a estar satisfecho con las luchas, sino que vas a seguir luchando. Vas a seguir luchando y vas a seguir arrojando. Y ahora si tienes hijos mayores, ya tienes hijos de 15, 20 años, a lo mejor juntos pueden luchar. Mira, mi amor, ya estoy dando cuenta que estamos viendo cosas que no debemos ver. Vamos a arrojar eso de nuestras vidas. Me estoy dando cuenta que nuestras prioridades son cosas materiales. Nuestra prioridad no es la obra misionera. Nuestra prioridad no es el crecimiento de la iglesia. Vamos a arrojar esta de nuestra vida y poner las cosas bien. Hermano, identifícalo y siga peleando. Una generación no arrojaron. Y tampoco arrojaron esos. Y fueron que los hijos que pagaron el precio y lucharon. Los cananeos, por 8 años. Los amoreos, por 18 años. Los hijos pagaron el precio porque los papás pues se hicieron contentos. Como, bueno, mira las victorias que teníamos. Mira Jericó, mira lo que. Y se pusieron contentos. Y dejaron de luchar. No terminaron el trabajo. Hermano, hermana, termine el trabajo. Pastor, ¿cuándo se va a terminar el trabajo? Bueno, yo creo que vamos a seguir luchando y seguir peleando hasta que Cristo regresa. Siempre va a haber otra lucha, siempre va a haber otro que hay que arrojar, siempre va a haber. Pero hermanos, no te quedes satisfecha en tu vida espiritual. Sigue avanzando, sigue agarrando victoria. Nuestro Señor, te damos gracias por ese día. Gracias por la historia. Señor, yo te doy gracias con todo mi corazón que usted me regaló un padre, una madre que arrojaron y tuvieron victoria tras victoria. Y ahora, Señor, me toca a mí seguir luchando por mis hijos. Ahora que yo he sido el beneficiario de tantas luchas que de mi papá, de mi mamá, que ellos lucharon y yo no tenía que luchar. Ahora ayúdame como papá luchar también por el bien de mis hijos y para caminar con el Señor. Bendice, Señor, ese tiempo de invitación. Señor, que sea de bendición, que sea un tiempo de decisión. Que sea un tiempo que podamos decir, gracias por las victorias, pero aún falta más tierra que conquistar. Todavía falta más luchas, todavía falta más que hacer.
No los voy a dejar como tributarios. No voy a habitar. No voy a decir, pues mira, pues aquí puedo vivir con este pecado. Señor, ayúdanos a ser fiel hasta el fin. Seguir luchando. La invitación está abierta. El altar está lleno. El tiempo es para usted decir, Señor, gracias por las victorias, pero ayúdame a seguir luchando. Que no me pongo satisfecho. Que no sea yo contento de que no, pues mira, ya avancé. Ya fue suficiente. No es suficiente. Sigue luchando hasta que Cristo viene. Sigue peleando hasta que Cristo viene. No dejas la batalla para que tus hijos lo peleen nada más. Como quiera ellos van a tener sus luchas. Como quiera ellos van a tener sus peleas. Pero tú debes pelear y pelear y pelear hasta que todo sea arrojado. Y arrojas otro, identificas otro. Y arrojas este pecado de tu vida y entre otro. Pues seguir luchando, seguir peleando. Nos ayudamos los unos a los otros, como Simeón ayudó a Judá. Pero no te quedes cómodo y satisfecho. Sigue luchando.